salchichas saben espectacular. ¿Te cuento mi secreto? Son las salchichas de Piggy's. Y mis parrilladas serán espectaculares. Solo cuando uses los chorizos de Piggy's. Hola, soy Ale Boada y te garantizo que una cosa es un embutido y otra, mis embutidos Piggy's. Piggy's, alimentos de confianza. Piggy's. Fin de espacio publicitario. Para estar al día con la información, sigue La Hora Clave. Es la misma historia de explotación, de extorsión, del transporte que vive en las carreteras por la delincuencia y también por los uniformados. Mire usted, la CTE sale a hacer operativos en altas horas de la noche, en tramos que son peligrosos, paran a los camiones y luego de que hacen el control al camión se van, el camión hasta que arranque, tome la velocidad de su viaje, es abordado por la delincuencia, es disparado, asaltado, la transportación no ha tenido respuesta del gobierno. La W, la voz de los que no tienen voz. W Radio recepta tus denuncias al 095-883-1648. La Hora Clave, la voz de los que no tienen voz. 7 de la mañana con 38 minutos, hacemos un contacto nacional. En este momento ya nos acompaña Napoleón Santamaría, experto tributario, con quien vamos a hablar en los siguientes minutos, hacer un análisis. Hemos pasado ya el proceso de elecciones en el país, tenemos al nuevo presidente de la República en un proceso pequeño, corto, de transición. 1 año y medio aproximadamente estará en el gobierno, pero tiene que enfrentar retos duros, fuertes. La situación es cómo va a recibir Daniel Noboa al país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad económica que debe enfrentar Daniel Noboa? ¿Y qué es lo que debería hacer, en este caso Napoleón, para estabilizar la balanza económica que tiene el país? Que, como dicen los expertos económicos, vamos a terminar con un déficit bastante alto este año 2023. Buenos días, Napoleón. Mi querido Rubén, muy buen día a ti a través de los micrófonos W Radio. Un fuerte abrazo a todos los amigos que nos dispensan con la atención. ¿Cómo terminamos el año? La pregunta que haces tú es súper decidora. Terminamos súper mal. Mira que la idea era, ojalá y bajar del 2% del Producto Interno Bruto como déficit. Es decir, menos de 2.000 millones. Eso es lo que se buscaba, se quería. Ojalá y llegar a 1.500, etcétera, millones de déficit. Bueno, la realidad es que vamos a llegar a 5.000 millones de déficit. Para que los ecuatorianos ¿qué es esto de 5.000 millones? Nuestro presupuesto, cerrémoslo en las cifras, 30.000. Y de los 30.000 millones de presupuesto, 5.000 no vamos a poder cumplir. No tenemos plata para cumplir. ¿Y cómo nos financiamos estos 30.000 millones? Facilísimo, facilísimo. Los impuestos nos dan 17.000 millones. Eso es el impuesto que pagan todos los ecuatorianos. Todos los días cuando usted va a la tienda, señora joven, o que usted me escucha, cuando va a la tienda y compra una gaseosa, paga IVA, paga ICE, compra gasolina, también paga. Todos los días, todos estamos pagando el impuesto. Eso es 17.000 millones. 3.000 millones este año nos deja el petróleo, 20.000 millones. Y 10.000 de deuda, 30.000. Eso es todo, mi querido Rubén y amigos. Facilísimo. Pero a ese escenario que ya es triste, porque miren que nuestra gran parte de financiamiento presupuestario es deuda. Es un tercio, 10.000 millones casi de deuda. 5.000 no vamos a poder, ni siquiera así vamos a poder cubrir. Esto nos pone en un déficit desbordado de los críticos. Una de las teorías de la política del derecho fiscal dice, las finanzas públicas deben tener varios principios, entre esos, que su déficit nunca excede el 3% del Producto Interno Bruto. En el Ecuador ya estamos al 5, ¿no? Al 5. 2, siempre tuvimos una métrica en la ley, la eliminamos después. Si vean, nunca nos endeudemos más del 60% del Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, todo lo que produce un país en razón. Y esa era otra de los principios de la fiscalidad. Hoy, Rubén, estamos a los 81.000 millones. El 81% del Producto Interno y es deuda. Ya lo debemos hacer. Es decir, si un año nos dedicamos a trabajar y todo lo que trabajamos le damos para pagar deuda, salimos en un año. No, pero nos quedamos sin nada, ¿no?
Entonces es terrible la situación financiera. Ahora, frente a este escenario, Rubén, no trágico, no, sino realista, eso es lo que le pasa. Es que tenemos muy mala recaudación tributaria. Cada vez es menor la recaudación tributaria en el país. Y como les dije anteriormente, los tributos es lo que sostiene este Estado. 17.000 millones van de impuestos, 17.200 exactamente. Pero cada vez, Rubén, ha bajado esa recaudación, cada vez es menor. ¿Y por qué? Porque la economía está congelada, fría, no se ha reactivado. Uno. Dos, porque hemos hecho unas disminuciones de impuestos, en mi opinión, inconsultas, negativas, que ahora vemos que afecta a la caja. ¿Recuerdas tú que decían, no, es que hay que bajar el endemoniado impuesto a la salida de divisas? Eso era el análisis de muchos, incluido cámaras de la producción, que decían, hay que bajar el ISD, hay que bajar el impuesto. Ya lo hemos bajado. Hoy está el 3.5%. Y en enero estará al 2%, amigos todos, al 2%. ¿Saben qué? Les cuento algo. Este año, el 2023, que es el año en el que más hemos bajado el impuesto de salida de divisas, es el año de menor atracción de inversión extranjera. Mira, te doy la cifra. Ecuador no llega el primer semestre a 100 milloncitos. 100. ¿Sabes cuánto tiene Colombia? 8.000. 8.000. Y Perú, 3.500. Nosotros 100, ¿no? Algo mal estamos haciendo de inversión extranjera. Algo mal estamos haciendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Es que no nos ponemos de acuerdo como país. Este es el gran problema nacional. No tenemos orientación de políticas públicas que nos digan cómo desarrollar, cómo sacar el país adelante. Mira, cómo estaba hablando con algún inversionista inglés y me decía, pero tu país, me preguntaba y me decía, ¿tu país quiere petróleo? ¿Extracción petrolera o no? Le digo, sí, claro, tenemos extracción petrolera. Es más, es nuestro principal producto de exportación. Y él me decía, sí, pero ahora se reunieron en consulta, en elecciones, decía él, y en elecciones dijeron que ya no más petróleo. Le digo, no, espérate. La consulta era para un campo petrolero muy puntual, porque queremos proteger la Amazonía para no extraer petróleo de ahí. Pero los demás campos que están en otras zonas que no son el ITT, la zona ITT, sí, vamos a seguir explotando petróleo. Y yo me quedaba con esa reflexión, si el mundo entendió ese mensaje que le dimos, que el Ecuador ya no quiere petróleo, seguro, Rubén y amigos, que no vendrá la inversión extranjera. Y por eso estamos como estamos. Estos son los mínimos que tenemos que entender para sacar al país adelante. Cuidado, le hemos hecho mucho daño al país y el país hoy día sí comienza a quedarse en soletas, mi querido amigo. A ver, vamos puntualizando algunas cosas. El contexto es impresionante de lo que está pasando en la realidad económica. El presidente tiene que tomar acciones. Por ejemplo, ¿qué hacer frente a la consulta del Yasuní? Hay un importante recurso que del petróleo va a dejar de percibir el Estado ecuatoriano. ¿Cómo suplir esa falta de ingreso que no va a dar ya el campo petrolero del bloque 42? Volvamos a decirlo, ¿no? Nosotros tenemos más o menos una exportación petrolera, más o menos de 9.000, 10.000 millones al año, pero obviamente se gasta para producir petróleo de 6.000, 7.000, nos quedan 3.000. Eso es más o menos lo que es nuestra actividad petrolera. De los 10.000 que vendemos, vamos a tener 1.000 menos por el campo, el 43, que los ecuatorianos en su mayoría dijeron que no. Muy bien. Eso significará que ya no van a venir regalías por cerca de 600, 700 millones menos a la caja fiscal. Punto. Muy bien. Hay que respetar la decisión soberana del pueblo ecuatoriano que dijo, no quiero más petróleo ahí. Muy bien. Pero por el otro lado, inmediatamente tenemos que responsablemente, no populistamente, no incendiando las calles, no alborotando, ni creando revoluciones ni en los pasillos, sentarnos a ver los subsidios, Rubén. Porque yo como un abogado fiscalista, especialista en el campo fiscal, me parece que un país está absolutamente en el absurdo que los ciudadanos quieran proteger el medio ambiente y por lo tanto entierren petróleo, pero inmediatamente se dan la vuelta a exigir subsidios de los combustibles y el combustible es un derivado del petróleo. Entonces no tiene síntesis alguna, coherencia, ni la más mínima. Tenemos que sentarnos a ecuatorianos, no quieren petróleo, perfecto.
pero no, el país no les puede dar subsidio a los combustibles, porque es el mismo efecto. Ustedes quieren proteger el medio ambiente, no les vamos a dar gasolina para que sigan contaminando. ¿Qué pasa, Rubén, en el Ecuador? Y esto me preocupa. Es una sociedad llena de derechos. El derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, derecho. Y esto está muy bien. Pero también hay obligaciones, queridos ecuatorianos. No se puede vivir solo pidiendo, extendiendo la mano y exigiendo al Estado. Hay que saber cumplir obligaciones. Hay que aportarle a la nación, a nuestro país. Entonces hay las virtudes del as y el en vez funcionan perfectamente, el derecho y la obligación. Entonces, aquí clarísimamente, aquí el país tiene que sentarse a hablar de subsidios. No podemos seguir subsidiando la gasolina extra, por ejemplo, ni la Ecopaís. Ya no podemos seguir subsidiando. Y al diésel tenemos que recortarle gran tramo de subsidio. ¿Por qué? Porque el subsidio del diésel lo utiliza tanto el bus provincial, cantonal, parroquial, para transportar a los ciudadanos de un lado al otro, que habrá que pensar cómo lo sostenemos o cómo los hemos cruzado, porque ahí estoy yendo directamente al que no tiene vehículo y que tiene que transportarse en transporte público, me parece bien, pero también a la industria de los transportistas, sí, del que tiene un negocio lícito, desde luego, para hacer negocio transportando mercaderías de un lado al otro. ¿Por qué le tenemos que subsidiar? En cambio, a Napoleón Santamaría, cojo mi caso, ¿por qué a mí me subsidia el Estado ecuatoriano mi gasolina? ¿Por qué tiene que subsidiar? Yo tengo, no soy millonario, nada de eso, pero tengo los recursos, me ajustaré todo, pero si quiero andar en auto, tengo que pagar el precio internacional. Si me quejo, entonces tengo que ir en bus. Si no tuviera, tengo que ir en bus. Esto es lo que hay que ajustarle al país porque lo estamos perdiendo. Mira que no solo es combustible, también tenemos un problema de seguridad social terrible, terrible. ¿Qué ecuatoriano cuerdo no sabe que el IES es crónica de una quiebra anunciada? El IES va a quebrar, señores, eso lo sabemos todos. ¿Qué estamos haciendo para eso? Nada. Cada vez más mora patronal, el Estado no le paga el 40%, ya el BIES, el banco del IES, comienza a desinvertir para pagar jubilaciones. Cuidado con lo que estamos haciendo. 3, el frente de la SENAE. Mira, en el reporte de Rubén, a septiembre, o sea, como siempre decían, la SENAE cada vez recauda menos impuestos, 17% menos de recaudación de SENAE, impuestos, aranceles, me refiero. ¿Por qué? Sobre todo por contrabando. Nuestros puertos están perforados. Carchi, te doy un ejemplo. Carchi tiene un paso internacional, que es el de Rumichaca. Pero se han encontrado que hay más de 90 pasos ilegales, 91. Mira, estos son los grandes temas que todos los ecuatorianos, yo creo que solo alguien que no le quiere este país no podrá estar de acuerdo en que tenemos que combatir esto. Sentémonos, Rubén, a estos mínimos, porque sí, este escenario nos lleva a esta conclusión. El señor Noboa la tiene muy, muy difícil, no solo por la situación del país, súmale a eso un fenómeno del niño que no sabemos cómo va a venir. 3, súmale los efectos que puede causar la guerra en el Medio Oriente. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros, a nuestra exportación, sobre todo de nuestros agroexportables alimenticios? Y 3, súmale a todo que este gobierno es de 1 año, 6 meses. No sé si los ecuatorianos han pensado, pero todo presidente que llega al Ecuador presenta 3 presupuestos durante 3 años y el cuarto lo prorroga. El señor nos va a presentar uno para un gobierno. Es una locura lo que estamos viviendo, una locura. Esto es parte de la demagogia constitucional de estas muertes cruzadas, estas cosas sin sentido. España, tú viste que el presidente Sánchez también hizo lo mismo, una especie de muerte cruzada. Cerraron las cortes de ese, disolvió su gobierno. Y se están eligiendo un nuevo gobierno, pero para que dure nuevamente un periodo ordinario de 4 años. Solo en estas chifladuras en el Ecuador somos un hazme reír. Nombraron presidente por 1 año, 6 meses, una locura, una hecatombe. Ojalá el país no se nos desequilibre, ojalá el país no se nos caiga más de lo alicaído que ya se encuentra hoy día. A ver, tenemos ingresos de la recaudación de impuestos, ingresos petroleros, que es lo duro, de acuerdo al análisis que haces en este caso. ¿Qué pasa con el tema de la minería? Que el país también ha querido proyectar la mega minería en el Ecuador. ¿Qué repercusiones va a tener? Hablando en recaudación de ingresos para el Ecuador.
No, no, todavía incipiente, muy mala. Por cierto, ahí hay dos minerías grandes que están por la Amazonía, por Zamora especialmente, no le han aportado muy bien al país. Ya han sido revisadas por la Administración Tributaria, las dos grandes empresas, y las dos tienen ingentes glosas, ingentes. Eso marca un comportamiento, al menos, no voy a decir ilegal, porque no lo he leído en detalle, pero realmente es indebido. ¿Eh? Entonces la minería todavía no le aporta lo que debería aportar al país. La minería informal le hace mucho daño y la minería informal que hace prácticas indebidas también nos hace mucho daño. Dos, de la minería, yo estuve cuando vinieron los chilenos en algunas rondas y les expliqué cómo funciona la tributación, el régimen fiscal, el régimen empresarial en el Ecuador, y ellos me decían, sí, pero vamos a esperar lo que resuelva Pichincha en la consulta del Chocó Andino, porque es que esto es importante, Rubén. El mundo está conectado, no es que lo que hacemos los ecuatorianos aquí en Pichincha nomás no se van a enterar. Los mercados no se enteran inmediatamente. Y claro, cuando pasó lo de la consulta popular, visto que Pichincha dijo no a la minería en el Chocó Andino, la empresa chilena, la minera chilena ya nos dijo claramente, señores, les agradezco, pero no me interesa en un país que no quiera la minería. Punto. Veamos qué es Chile, queridos amigos que nos ven, vean ustedes qué es Chile. Cojan métanse a la web y pongan presupuesto general Estado chileno y display. La minería es tan potente que es el segundo ingreso más fuerte de Chile y está en una línea privilegiada de su presupuesto general Estado como ingreso. Y si algún chiflado va a Chile y dice no explotemos nuestros recursos mineros, ese señor es separado de la sociedad. Está clarísimo que tiene que exportar, claro, exigirles a las empresas protección del medio ambiente, cuidado, extremo cuidado, debida diligencia, cumplimiento de normas IFIS, ABAS, etcétera. Sí, pero explotar, bueno, paso, punto. Perú hace lo mismo. Rubén, Perú hace lo mismo. Está haciendo una explotación minera potentísima en toda la cuenca del Pacífico. Pero también que exigiendo. ¿Sabes por qué los ecuatorianos votamos siempre no a la minería? Porque los ecuatorianos sabemos que somos un país corrompido. Entonces no creemos en los entes de control que les van a controlar a las mineras. No creemos en la justicia que les sancione si hacen contaminación ambiental. No creemos en las empresas que vienen a hacer minería porque creemos que van a estar en distribución. Y por lo tanto, en este país lo que tiene es una crisis de moralidad. La inmoralidad generalizada nos ha hecho que desconfiemos absolutamente de todo y le dañemos al país así. Entonces, resumo, la imagen internacional de la minería, de la riqueza de la explotación minera en el Ecuador hoy día es muy mala. No sé si te di las citas de inversión extranjera, que te las di. Yo estoy sorprendido y aterrado de lo que le está pasando a mi país. Yo hablo por mi Ecuador, porque es el Ecuador en el que yo nací y el de mis hijos. Y si por algo veo, es por el futuro de mis hijos. Y veo que algo y muy malo estamos haciendo en el Ecuador. Y esto, Rubén, que quede claro, se produjo en el último gobierno del señor Lazo, porque yo recuerdo cuando en octubre del 21 se mandó la reforma tributaria. Como especialista me invitaron varias veces a la asamblea para explicarles en qué consiste, etcétera, y hacer taller. Y yo veía las peleas, las reyertas, las riñas que se daban los legisladores del partido 1, 5, 10, 40, de cualquiera, porque todos medios eran igual, con excepción de unos pocos, donde se dicen cualquier cosa, se gritan, se ofenden. Una legisladora le sacaba el dedo medio al otro, se reía. Esto debe parar, por favor. Y yo le escuché avergonzado a algunos alcaldes que decían, es que yo soy de algún partido y por lo tanto tienen que respetarnos el partido. Se equivocan. Cuando usted llega a la función pública, usted es funcionario del Ecuador. Usted es legislador de la República del Ecuador, no del movimiento 1, 40, 50, verde, amarillo, rojo, patito, azul. Caramba, qué daño le está haciendo esta mala clase política, Rubén. Y si es que vamos a tener este mismo parlamento ahora, entonces el señor Noboa la tiene más que complicada. Al pésimo escenario interno, a la pésima estructura financiera y fiscal del país, a las incertidumbres que nos producen el niño y la guerra en Oriente Medio, tener un parlamento que se siente a burlarse, a la reyerta, a la algazara, a la pelea, a la discusión banal y fútil, entonces el país lo estamos realmente liquidando, mi querido Rubén. A ver, Napoleón, en conclusión, ¿cuál sería la salida? ¿Una nueva reforma tributaria? ¿Plantear una nueva reforma tributaria para incrementar ingresos? Por ejemplo, este año 2023,
En cifras, en el primer semestre, el camarón destronó por primera vez en la historia a los ingresos que generaba la exportación petrolera en el país. Quizás buscar alternativas en el campo, en el agro, pero tenemos que reinventarnos en algo. Tenemos que buscar mayor inversión extranjera, facilitar al empresario ecuatoriano también para que genere más industria, más empleo aquí en el Ecuador. Sí, muy buena reflexión. Entonces tú decías, el camarón, sí, el camarón va a llegar rápidamente a ser el primer producto de exportación del Ecuador, fácilmente, desplazándole ya concretamente el petróleo, etcétera. Y eso es industria privada. ¿Cuántos de esos dólares pasan por la caja fiscal del Estado? Ninguno, afortunadamente. Va a la empresa privada. La empresa privada paga tributos y una parte, los tributos, especialmente el impuesto de renta, va al Estado ecuatoriano. ¿Que fomentar el sector? Claro que sí, ese es el... Mira, hay algunas visiones, estoy viendo, pero hay una visión de que si el conflicto del Medio Oriente se agrava, ¿sabes lo que va a subir a nivel mundial? Los commodities, y el commodity más importante es los alimentos. Y Ecuador tiene una potencia para producir alimentos. Brócoli, macadamia, atún, bueno, todas las riquezas que tiene este país. Reenfocarnos para allá, dar realmente potencia a esas industrias agroexportadoras, política pública. Pero el Ecuador no tiene política pública de eso. No tenemos. Crédito. El Ecuador cree que dando crédito bajo ya se soluciona el problema. No, necesitamos asistencia técnica, jurídica, económica. ¿Para quién? Para nuestros nuevos emprendedores, los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se quedan sin ingresar a la universidad? Cerca de 90,000. ¿Qué hacen esos jóvenes? Buscan empleo. ¿Encuentran empleo? No tienen empleo. Entonces, ¿qué les toca hacer? Un emprendimiento. Pero el Estado se ha olvidado de ellos en ayudarles, aportarles, unirlos, decirles que solos no se puede, que hay formas de asociarse. La supervisa de compañías debería tener ese guía, ese orientador, el Ministerio del Trabajo aportándoles cómo contratar, cuál es la mejor manera, cómo se sostiene a futuro, etcétera. Pero tú me decías algo importante, que aquí sí quiero comentar es, ¿qué hacemos? Porque la situación es tan crítica, tan grave, que lo que se viene, primero, responsabilidad ciudadana. Es decir, el ciudadano que cree que el nuevo presidente va a cambiar todo, es el ciudadano que se suicida. ¿Saben en qué mes hay mayor cantidad de suicidios? En enero. ¿Y por qué en enero? Porque en diciembre todos nos ven diciendo que ojalá venga un nuevo año, felicidades, y todo es algarabía, y risas y fiestas. Y en enero viene y las cosas no cambiaron. Sigue igual, tío. Tengo el mismo trabajo, la misma lugar, todo lo mismo. Entonces la gente comienza a desesperarse y viene la mayor cantidad de suicidios. Ojalá entonces que esto no nos pase, que por el cambio del gobierno los ciudadanos crean que ya todo cambió, que todo va a cambiar y que mañana hay empleo, riqueza, seguridad y todo. No, eso no es ser responsable desde los ciudadanos. Primero responsabilidad ciudadana. ¿Y esto qué nos lleva? Hay que exigir, hay que pedir en la medida de cuánto estoy cumpliendo mis obligaciones, ¿no? De cuánto estoy cumpliendo. Y sabiendo lo estrechez o lo poco que hay para satisfacer necesidades. Las necesidades ilimitadas, los recursos limitados. Primero. Segundo, del lado del gobierno, reforma tributaria, combatir evasión fiscal, eliminar gasto fiscal, trabajar en subsidios, eso, mi querido Rubén, es de largo plazo. ¿Qué es lo urgente y qué puede hacer? Reperfilar deuda. Y te doy la cifra exacta, el próximo año, 2024, el país tiene que pagar 10.800 millones de deuda externa. Les repito, queridos amigos que me escuchan, 10.800. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Eso es 3 veces el presupuesto de educación, 4 veces el presupuesto, 3 veces el presupuesto de salud, 4 el de educación. Es una locura, es como pagar 3 años la salud del país. Una locura. ¿Y esto por qué? La reflexión aquí de potente es que cuando los ecuatorianos sepamos que nos endeudamos, tenemos que saber que hay que pagar. La deuda no es la solución, la deuda es un alivio momentáneo, pero que luego hay que pagar con intereses, ¿no? Bueno, para este 2024, lo que sí se puede hacer, Rubén, es ir a reperfilar la deuda, decirles a los internacionales, señores, ayúdennos, no tenemos plata, el país está quebrándose, las finanzas públicas destruidas, nuestras reservas petroleras cada vez menor por esta decisión de los ecuatorianos, entre otras razones. Ayúdenos a no pagarle los 10.000 millones, sino pagarle 5.000, y esos 5.000 que no les pagamos difieran, aplacen para el futuro 2, 3, 4 años y tener algo de oxígeno para cerrar el 2024, algo decente. Pero, nuevamente, ¿es solución global completa? No, es un paliativo.
Y durante el 2024 sentarnos a trabajar en grandes políticas de desarrollo nacional. Pero Rubén, no con los políticos. O mejor dicho, no solo entre políticos. Aquí quien debe liderar la mesa de diálogo, de debate, de discusión, es las universidades del país, la academia. Ellos tienen que liderarnos a todos los demás, a los políticos, a los analistas, a los gremios profesionales, a los gremios de empresarios, a las cámaras empresariales, etcétera, a los ONGs, todos alrededor de ¿quién? De la academia. Un país va donde la academia le marca el derrotero. En el Ecuador, lastimosamente, nuestras universidades están ausentes del debate nacional, están encerradas en claustros universitarios y hay que romper los claustros y traerlos para que ellas sean quienes lideren este proceso de transformación, porque quienes queremos a nuestro país lo que queremos es transformarlo, desarrollarlo, que cada vez sea un mejor país. Finalmente, Napoleón, ¿cómo ves la proyección del crecimiento económico de Ecuador y de América Latina para este 24? Eso es terrible, lo del Ecuador, ¿no? Para el 2024 no vamos a alcanzar ni el 1%. Uno tiene que siempre, la más elemental de todas las mediciones es, ¿cuánto crecemos en población? 1.3. Eso es lo que crece todos los años la población del Ecuador. Entonces, por lo menos debemos crecer en 1.3 en papas, en arroz, en alimentos, para alimentar al 1.3 que ya viene. Y el Ecuador no va a crecer sino al 0.8%. Tristísimo. Ni siquiera lo poco que tenemos ahora no les podremos dar lo mismo a los nuevos niños que van a nacer en el 2024. Crecimiento económico respecto de natalidad. Entonces, la situación es angustiante. Sí, ¿frente a qué, Rubén? Frente a Colombia. Colombia va a crecer casi el 6%, ¿sí? Con todos los problemas que tiene Colombia, ¿sí? Pero insisto, allá, yo le veo a una ciudad colombiana donde sus universidades dicen mucho. Allá las universidades hablan y muy fuerte y muy claro. Si la Universidad del Externado dice que por dónde debe una reforma judicial, creo que la ciudad le entiende y le escucha, sabe que es bueno y las demás universidades se alinean. O la Universidad Javeriana habla de proyectos de desarrollo económico, los demás o temas de salud y de ciencias humanas, la Universidad de los Andes. Bueno, creo que Colombia es un gran ejemplo a copiar, donde sus universidades, academias, sus investigadores, sus talentos, sus maestros, le están aportando a esta nación. Mira cómo está creciendo. Perú, no se diga, Perú viene 30, 40 años creciendo al 3, 4% en una economía. Ojo con una cosa que les voy a hacer una reflexión. Oye, ¿Perú tiene problemas políticos, Rubén? Claro que sí. Tienes todos los problemas políticos que se puede ver. Es más, tiene más presidentes presos per cápita a nivel del mundo. Si dividimos, ¿cuántos tiene? Creo que hoy día tiene 5. Desde Fujimori hasta el último, el del señor Castillo. Pero pasando por Toledo, que lo trajeron, Kuczynski, que estuvo por un par de días, y el otro se me escapa un nombre. Es decir, tiene muchos presidentes presos. Pero no por eso el país se acaba. Más bien, ha sido un mensaje donde la justicia también les cae. También, seas presidente o no, también te cae. Y eso ha sido muy bueno porque la economía peruana, sin embargo, de esta necesidad política, va creciendo. Sus instituciones se fortalecen. Cuando el presidente del Banco Central, que va 19 años en función, sale en Perú y da un mensaje, la gente sabe que la economía está tratada decente, responsablemente. La fiscalía funciona. Bueno, yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, esa fortaleza a nuestras instituciones, donde ya se acabe el escenario. Pero ¿cuál es el bicho de todo esto, mi querido Rubén? Es el escenario político. Nuestros políticos son deplorables. Nuestros políticos le han hecho mucho daño al país, se han enriquecido. Aquí en el Ecuador no hay ningún ex político pobre, ninguno. Pero aquí sabemos miles o millones de ecuatorianos, 5 millones de ecuatorianos entre pobreza y extrema pobreza, que se debaten día a día. Esto hay que cambiar. Pero la clase política no lo va a cambiar. Por eso es mi invitación, mi querido Rubén. La academia, si no se suma la academia al escenario de desarrollo del país, este país tendrá días oscuros, difíciles, aciagos. Espero, aspiro y deseo que con madurez aportemos. Mi último mensaje, Rubén, es aquí, el hombro. Lo que nos queda a todos es aportar con un pedacito el hombro para que este país, para sostener este país. Quedémonos con el mensaje. Hay que trabajar por un barco
para que ese barco ni se hunda ni pierda rumbo y llegue a buen puerto. Y ese barco se llama Ecuador. Ojo, adentro de ese barco estamos los 17.5 millones de ecuatorianos, los de la izquierda, del centro, del norte, del sur, del centro, de la Amazonía, del partido 1, 5, 40 o 20, o del azul, rojo o amarillo, de cualquiera. Ahí estamos los 7 millones. Por ese barco, todos a trabajar, mi querido Rubén. Gracias, Napoleón. Un buen día, importante el aporte que hemos hecho esta mañana haciendo un análisis de la situación económica que tiene el país. Un buen día, gracias. Gracias, Robert. Saludos, buen día. Gracias, ha sido Napoleón Santamaría, experto tributario. Él es abogado y hemos hablado un tema que no debe escapar al análisis de todos los ecuatorianos, de